Los inquilinos del conventillo Los Cuatro Diques son los primeros en rehusarse a pagar el aumento a los alquileres impuesto por el gobierno de Figueroa Alcorta. En pocos días, 500 inquilinatos se suman a la negativa de pago. Hastiados por las malas condiciones de vida, elaboran petitorios en los que exigen descuentos, mejoras sanitarias y la eliminación de los meses de depósito. Los propietarios, en respuesta, inician juicios por desalojo. Los inquilinos que se oponen son expulsados por la fuerza pública y muchos jueces de paz, dueños de viviendas de alquiler, no respetan ninguna garantía. En el barrio de San Telmo, en el patio de uno de los tantos conventillos en rebeldía, Miguel Pepe, un muchacho de 15 años, dispuesto a defender lo que considera justo, alienta a sus vecinos a resistir. El implacable jefe de la policía, Ramón Falcón, quien está a cargo de los desalojos, no duda en reprimir. La policía abre fuego contra los inquilinos. El joven anarquista cae muerto de un disparo y 3 vecinos son heridos. El funeral de Pepe se transforma en un símbolo de la lucha. Para septiembre de 1907, la llamada huelga de los inquilinos parece no tener solución. 140.000 huelguistas, en su mayoría inmigrantes, continúan resistiendo los desalojos. Desde mediados del siglo XIX, hombres y mujeres del mundo migran a la Argentina en forma continua. Las causas de la inmigración son diversas. La mala situación económica en Europa, el hambre, la intención de escapar del servicio militar, el espíritu de aventuras o el afán de progreso son algunas de las razones por las que muchos abandonan el viejo continente en busca de mejores condiciones de vida. Hacerse la América resulta posible por la revolución en los transportes. Por un lado, el avance del vapor en la navegación permite que América se vuelva más cercana. Y por otro, el ferrocarril abre camino al unir los territorios internos con las zonas costeras. Los inmigrantes viajan por las mismas rutas por las que se mueven las mercaderías. Los tiempos de la travesía se reducen de unos 50 días de viaje en 1850 a 13 en 1930. Disminuye el costo del pasaje y mejoran la seguridad, el confort y las condiciones sanitarias de los barcos. La llegada de inmigrantes es impulsada por la burguesía propietaria de tierras rurales para abaratar el valor de la mano de obra en las tareas de producción agrícolas, base de su poder económico. Desde el Estado se toman las medidas jurídicas necesarias para recibir a los inmigrantes. Se promulga la Ley de Inmigración y Colonización del año 1876, que considera inmigrante a toda persona que llega en segunda o tercera clase de un barco a vapor o a vela, menor de 60 años, libre de defectos físicos o enfermedades, útil para el trabajo, que declare ser jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor. Si cumple con los requisitos,
el inmigrante puede hacer uso de 3 beneficios. Alojamiento por unos días en el hotel de inmigrantes. Acceso a las posibilidades de trabajo ofrecidas por la oficina de colocación, donde se recepcionan las solicitudes de manos de obra. Y un boleto gratuito de tren para dirigirse al destino laboral. La gran mayoría utiliza solo los pasajes gratuitos. Muchos son los europeos que llegan esperanzados al puerto de Buenos Aires. Son hombres y mujeres cuyas edades oscilan mayormente entre los 15 y los 30 años y conforman el 30% de la población. Entre 1881 y 1914 llegan más de 4.200.000 personas. 2 millones de los inmigrantes arribados son italianos, 1.400.000 españoles, 170.000 franceses y 160.000 rusos. Traen consigo sus idiomas, sus costumbres y su desarraigo. Pero en Argentina, la economía agroexportadora genera cada vez más beneficios para los terratenientes y provoca que la mayoría de los inmigrantes y gran parte de la población no logren acceder a la propiedad de la tierra, cuyo precio asciende a niveles inalcanzables. Aunque muchos regresan a sus países de origen, otros se quedan a vivir en diferentes pueblos de provincias, en las ciudades del litoral y en Buenos Aires o Rosario, lugares casi obligados durante el tiempo que tardan en ahorrar el dinero para poder conseguir un terreno en las afueras de la ciudad. La masa de inmigrantes que se asienta en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la actual provincia de La Pampa provoca un enorme aumento de la población y de la urbanización. El súbito crecimiento demográfico trae aparejados nuevos problemas, como el hacinamiento, la precariedad de viviendas y la difusión de enfermedades contagiosas. A medida que crecen las ciudades, aumentan las demandas de bienes y servicios que generan nuevas posibilidades de trabajo para los inmigrantes. Mejorar la infraestructura es necesario para el normal desarrollo de la actividad económica ligada al comercio internacional. Puertos, talleres y redes ferroviarias, plantas de energía, comunicaciones, tranvías y pavimentos. Mientras que en 1869 vive en las ciudades casi un 29% del total de habitantes, en 1914 lo hace cerca de un 53%. El aumento poblacional genera un nuevo entramado de pueblos y metrópolis, y un proceso de urbanización de ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, donde la construcción tiene un crecimiento impactante. La gran cantidad de obra genera trabajo, aumenta el valor de las propiedades y las ganancias de los capitalistas. En Rosario y Buenos Aires proliferan los conventillos. Las viviendas compartidas con zaguán, al igual que las habitaciones, desembocan en un patio cruzado por sogas y una escalera que lleva al primer piso. Junto a las puertas, algunos cajones guardan sus pertenencias. Algunas cartas o fotos les recuerdan su origen y a sus seres queridos. En las piezas oscuras, que suelen ser de 3x4, amuebladas por 2 o 3 camas y alguna máquina de coser,
y generalmente adornadas con imágenes de santos o de alguna figura popular, viven familias de hasta 5 miembros o grupos de hombres solos. Los conventillos albergan hasta 150 personas, en su mayoría niños, que hacen del patio su lugar de crianza. Si bien Torcuato de Alvear, desde la Intendencia de Buenos Aires, intenta construir conventillos modelos, los propietarios frenan la iniciativa argumentando que el Estado no debe competir con la actividad privada. La solución para algunos de los problemas de insalubridad y hacinamiento llega con la red de agua corriente y la construcción de parques y plazas en las zonas de mayor concentración de trabajadores. Pero dentro de los conventillos no hay mejoras. Los propietarios se resisten a cualquier ordenanza que implique mayores costos, como la construcción obligada de por lo menos un baño para hombres, otro para mujeres y una ducha cada 10 personas. La municipalidad realiza muy pocas inspecciones, salvo cuando existen riesgos de epidemia. Los conventillos se convierten en un gran negocio. A fines del siglo XIX, las habitaciones llegan a costar 8 veces más que un alquiler en Londres o París. Aunque los criollos recelan de los inmigrantes, pronto comparten, además de la vivienda y el trabajo, el arrabal y la pobreza. Poco a poco, las voces de italianos, alemanes, polacos, rusos, españoles y criollos comienzan a familiarizarse. Al conventillo como lugar de encuentro se le suman las academias, las casas de baile o de citas y los boliches de carreros y cuarteadores, donde los inmigrantes que llegan al país sin sus mujeres se mezclan con los criollos en busca de compañía. Una nueva danza une todas estas voces. El tango. En él se abrazan los pasos alegres de la milonga criolla, el ritmo del candombe y muchos de sus requiebres, el sentimiento de la habanera, la cadencia del tango andaluz o de la polca y la impronta de las payadas puebleras. Puede ser alegre, atrevido y burlón, tanto como desafiante y sentimental. Con un origen picaresco, remiten a juegos sexuales. Como desde su origen es común que se baile con prostitutas, no hay mujer que permita ser retratada mientras danza. Es por eso que los hombres aparecen bailando juntos, como una provocación a la censura que impone la alta sociedad. El bandoneón, instrumento de origen alemán, se vuelve un referente del tango. Su llegada, según cuenta la leyenda, se produce durante la Guerra del Paraguay, cuando el soldado Pardo Santa Cruz queda cautivado por el instrumento que toca un integrante de la banda de música del ejército brasileño. El soldado argentino vuelve al país y se convierte en el primer bandoneonista de la historia. De los primeros intérpretes, poco se sabe. Se cree que en su mayoría son de origen negro.
En los boliches del barrio de La Boca, en los de Palermo, a orillas del arroyo Maldonado o en los del Bajo, el ritmo del 2x4 bailado en pareja se convierte en la atracción principal. Poco a poco el tango trasciende el arrabal, se cuela en el conventillo y llega al centro de la ciudad. Años más tarde, se lo baila en los teatros donde los actores emocionan al público con la nueva danza. O en los clubes y academias donde las señoras de buena familia acompañan a sus hijas. Los artistas populares encuentran el espacio para narrar sus vivencias. Lejano Villa Crespo, perdón este cantar, y a mí va mi garganta con ganas de llorar. Desfilan los recuerdos y sangre el corazón, y el alma se estremece. Nace y se populariza el tango cantado. En él, y sobre todo en los sainetes y en la literatura costumbrista, se legaliza un nuevo modo de expresión. El lunfardo, el lenguaje que utilizan los ladrones, las madamas y sus amparadas, y los policías que frecuentan los ambientes carcelarios y de mala vida, suma palabras de origen extranjero y es rápidamente adoptado por el pueblo. Para principios del siglo XX, el lenguaje es el espejo de la mezcla de identidades por la que atraviesa la nueva sociedad. Al delicado modo de hablar de la clase alta, los modismos rurales y el pintoresco lunfardo orillero, se le suma el cocoliche del inmigrante. Antonio Cucolicchio es uno de los tantos italianos que desembarcan en el puerto de Buenos Aires. La búsqueda de empleo lo lleva al circo de los hermanos José y Jerónimo Podestá, donde se desempeña como peón en el cuidado de animales y limpieza. Su modo particular de hablar, en el que mezcla su lengua natal con el castellano, no se diferencia del que se le escucha a cualquier inmigrante italiano. Una tarde, el cómico Celestino Petrai se presenta en escena imitando al peón. Mi chiamo Francische Cocoliche e sono creolio ataloguese de la taba e la caniglia de lo caracuse, amico. Nace entonces Cocoliche, un personaje cómico que cautiva al público, y su nombre se convierte en la forma de llamar a la manera en que mezclan los idiomas muchos italianos. Lentamente, los inmigrantes pelean por pertenecer a una sociedad que no les otorga facilidades. Para comienzos del siglo XX, las pésimas condiciones de vivienda y la dura realidad laboral agravan los conflictos sociales y desatan una mayor cantidad de protestas. La reacción del Estado es reprimir. El gobierno de Julio Argentino Roca, para asegurarse una mano de obra foránea, sumisa y disciplinada, dicta la ley de residencia, que posibilita la expulsión del país de cualquier extranjero con ideas políticas o que luche por sus derechos. El aumento en los alquileres a las casas de inquilinato, arbitrado por el gobierno de José Figueroa Alcorta, desata la huelga. Los inquilinos del conventillo Los Cuatro Diques, ubicado en Ituzaingó 279, en el barrio de Barracas, se rehúsan a pagar el nuevo precio de alquiler. En pocos días, 500 conventillos se suman a la protesta. En lugar de pagar los alquileres, elaboran largas listas de reclamos que entregan en mano a los encargados, responsables de cobrar las rentas todos los meses. En los petitorios se exige un 30% de descuento, mejoras sanitarias en los ambientes e instalaciones de las viviendas, la eliminación de 3 meses de depósito para el ingreso
y que el gobierno asegure que no habrá represión contra los huelguistas. Para septiembre de 1907, más de 2.000 conventillos forman parte de la huelga de los inquilinos, que se extiende a Lomas de Zamora y Avellaneda, y hacia ciudades del interior como Rosario, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Mendoza y Córdoba. 120.000 personas participan de la huelga en Buenos Aires y otras 20.000 en el resto del país. Muchos jueces de paz, dueños de casas de alquiler, no dudan en dar las órdenes de desalojo. Los inquilinos que se resisten son cada vez más numerosos. Los propietarios exigen 3 meses de depósito para poder alquilar, aunque solo entregan recibo por 1, y hacen figurar los otros 2 como impagos. Esto les permite cumplir en cualquier momento con el plazo que exige la ley para desalojar al inquilino. La ausencia de los hombres de la familia por trabajo otorga a las mujeres y a los niños un papel central en los enfrentamientos con la policía y con las autoridades judiciales. Las marchas de escobas representan un hecho destacado que marca la singularidad de estas manifestaciones populares. En La Boca, niños y niñas de todas las edades recorren las calles en manifestación, levantando escobas para barrer a los caseros. Cuando la movilización llega al siguiente conventillo, un nuevo contingente se incorpora entre los aplausos del público. En Buenos Aires, el conventillo de las 14 provincias, ubicado en Piedras entre Cochabamba y Garay, alberga a más de 200 familias. La policía, bajo el mando directo de su jefe, Ramón L. Falcón, procede a efectuar el desalojo, pero es rechazada a escobazos y con baldes de agua hirviendo. Los huelguistas obtienen apoyo material y político de anarquistas que les prestan sus locales para reunirse y de socialistas que se declaran a su favor. Los enfrentamientos entre los huelguistas y la policía recrudecen. El 23 de octubre, en el barrio de San Telmo, en uno de los tantos conventillos en rebeldía, Miguel Pepe, quien alienta a sus vecinos a resistir, cae muerto por un disparo policial. Junto a él, 3 inquilinos heridos. El funeral del muchacho de 15 años se transforma en una marcha multitudinaria, encabezada por mujeres de los conventillos. 15.000 personas marchan desde Plaza 11, continúan por Congreso y Avenida de Mayo. Al llegar a la Plaza San Martín, la policía vuelve a reprimir. Los desalojos prosiguen y es necesario un número cada vez mayor de efectivos. Los jueces de paz deben hacerse acompañar por bomberos armados con Mauser, otros con mangueras, y 100 policías entre los de a pie y la montada. La Asociación de Propietarios, si bien reduce a 2 meses el adelanto para acceder a una habitación, confecciona una lista negra en la que figuran aquellos que han participado de la huelga. Para mediados de diciembre de 1907, el movimiento se da por finalizado. A los pocos meses, casi todos los conventillos involucrados en la huelga están en peores condiciones que antes, y muchos de los huelguistas extranjeros han sido expulsados del país. El accionar de un Estado que no quiere competir con los propietarios explica la ausencia de una política de vivienda para los sectores populares. El Estado, dedicado a asegurar el orden social y el progreso económico de los propietarios,
ante los reclamos de los inquilinos por hacinamiento, precariedad de las viviendas y aumento desmedido de los alquileres, responde con la represión. Para dar una solución parcial al problema de la vivienda en las grandes ciudades, habrá que esperar muchos años. La llamada huelga de inquilinos, hecho ocurrido en los albores del siglo XX, deja expuesta las condiciones deplorables en las que viven los inmigrantes que llegan al país en busca de una oportunidad y el abuso de los propietarios ante la necesidad de vivienda. Las políticas impositivas, los intereses de la burguesía y las tensiones políticas chocan con la unión y el espíritu combativo de los inmigrantes, que año tras año representan una proporción creciente de la población nacional. Los mismos que llegan con sueños de arraigo y progreso, aunque rechazados y señalados por sus formas de vida o sus ideales políticos, son protagonistas de nuestra historia y se convierten en parte fundacional de la identidad argentina.